querido Joel Díaz. Vamos a deleitarnos con una voz espectacular. Joel Díaz, él es psicólogo organizacional, es coach, es facilitador, es locutor y conductor del programa radial Al Ritmo del Jazz que se transmite todos los domingos, lo cual lo van a disfrutar. Es excepcional, tiene una calidad de música excelente. Y él nos va a presentar la gestión de emociones en la gestión organizacional, propiciando climas productivos. Ya te pongo on mute. Solamente tienes que aceptar, Joel, y el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias a todos ustedes y todas. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, sí te escuchamos. Perfecto, chévere. Muchísimas gracias. Muy honrado de compartir con todos ustedes. Gracias, Mariale, gracias, Alexis. Y gracias también por ser parte de este grupo de excelentes ponentes que me acaban de anteceder. Todo muy femenino y muy hacia la parte persona. Y en esta oportunidad, pues vamos a hablar sobre aspectos que tienen que ver con organización. Claro que en el fondo es persona también, porque la organización está conformada por personas. Bueno, vamos a compartir, por favor, bien acá. Okay. Lo ven, ¿no? Lo están viendo, ¿cierto? Sí, estamos viendo. Perfecto, bueno, ahí está, pues. Gestión de emociones, gestión organizacional, propiciando climas más productivos. Ya tuvimos anteriormente a alguien, Victoria, que habló de emociones. Es increíble como Victoria y yo pudimos, bueno, Victoria y yo no nos pusimos de acuerdo porque yo la estoy conociendo, pero wow, increíble cómo utilizamos términos y y yo hago énfasis en cuestiones que ella también hace énfasis. Me gustó mucho conectarme y sobre todo que vamos a hablar de lo mismo. Primero quería compartir con ustedes este mensaje. Al final lo más importante es que la gente esté bien. Si no te ayuda a vivir algo, entonces ¿para qué sirve tener tanto dinero? ¿Para qué sirve tener tanto poder? ¿Para qué sirve tener tanto conocimiento? Si de verdad lo que al final lo que nos interesa es que nos ayude a vivir. Entonces, la inteligencia para vivir, para estar bien, que es el bienestar. Dos, intuitivamente yo, sin darme cuenta, hace mucho tiempo, yo tenía una idea de lo que era inteligencia emocional. Yo tomé una decisión pensando, bueno, no lo pensé, sino lo hice de manera intuitiva. Yo estudiaba ingeniería electrónica y bueno, académicamente siempre me había ido muy bien, escogí esa carrera, pero llegó un momento en el cual yo no me sentí cómodo. Yo decía, siempre vamos a tener obstáculos, siempre van a haber desafíos. La mejor manera de superarlos es estar conectado con algo que te encante. Y yo dije, wow, después en el tiempo yo me doy cuenta, esa fue mi primera elección, tomando en cuenta, tomando en cuenta inteligencia emocional. Pasé de la ingeniería electrónica a la ingeniería social, porque en el fondo manejarse con gente y manejarse con estos aspectos que tienen que ver con la gente en entornos organizacionales es ingeniería social. Y bueno, tiene mucho que ver con ese como decía Victoria anteriormente, que es el autoconocimiento. Pero en mi caso fue intuitivo. Eso fue a los 22 años que yo dije, ya, yo no voy a seguir por aquí. Y bueno, lo que estaba era sintonizándome para estar lo mejor posible y tener las menos pasivos emocionales. Bueno, el trabajo lo entendemos siempre desde un punto de vista de ocupación, de un punto de vista de realización personal. Es una experiencia social, es una experiencia colectiva de convivir para lograr. De hecho, yo siempre en los talleres yo no hablo de equipos de alto desempeño, sino conviviendo para lograr. Somos personas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para convivir en este marco organizacional teniendo como propósito producir, agregar valor, servir? Y allí se tejen una serie de relaciones que nos permiten intercambiar saberes, que es sumamente importante, no crear islas, sino intercambio de saberes, intercambio de sentimientos e intercambio de miradas. El hecho de convocar a varias personas para que miremos una situación, un desafío organizacional, cada quien con su perspectiva es muy rico, pero
justamente el trabajo de ingeniería social es que sus canales funcionen y que esa experiencia realmente sea colectiva, social, con un fin que es agregar ese valor o prestar un servicio. Bueno, la misma definición que utilizó Victoria, pues yo utilicé otra gráfica, ahí están. Primero, pues, que son emociones, son respuestas que tienen que ver con estímulos internos o externos, y eso se produce cuando estamos trabajando. Estamos en un entorno y tenemos estímulos internos y externos, y como seres humanos venimos dotados para responder psicológicamente, psicofisiológicamente. La emoción, cortamente, es energía para actuar, energía para la acción. También tenemos algunas que son automáticas, que no son pensadas, que nos permiten adaptarnos, sobrevivir en nuestro entorno. Y el entorno laboral es un entorno característico, es un entorno social, que es un entorno para producir o para servir. Entonces, cabe hablar de emociones en un entorno laboral. ¿Qué es una empresa? Bueno, este es el concepto, digamos, académico. Una empresa, allí está un conjunto de elementos interdependientes y allí está esa cantidad de asuntos con los que tenemos que vernos cuando estamos en un entorno laboral. Todo. Algo bien importante que tiene que ver con las emociones, valores y cultura, pero tenemos que ver con todo lo demás. Sin embargo, esta es la visión académica. Quiero que lo veamos desde otro punto de vista. Son realmente sistemas sociales productivos, son redes de participación e intercambio de saberes, son entornos para maximizar el valor agregado y el capital intelectual de quienes conforman ese colectivo, y el rendimiento superior tendrá que ver con la calidad de las relaciones productivas, la calidad de las relaciones sociales y la calidad de las relaciones emocionales, que la gente piensa que no, la gente tiene que dejar el humano y entrar entonces al entorno laboral. En el entorno laboral, por supuesto, hay unas prioridades. No podemos ser igual como somos en cualquier otro lado, pero no dejamos de ser humanos. Entonces, por eso también es importantísimo la calidad de esas relaciones. ¿Qué es lo que buscamos? Nosotros nos relacionamos en una empresa de dos maneras. Hay un contrato que nosotros firmamos el primer día que nos dan un carnet, un contrato formal donde están una serie de condiciones, deberes, derechos. Sin embargo, cuando queremos gestionar emociones, tenemos que tener muy en cuenta el contrato psicológico. Y siempre recuerdo que una vez un ingeniero en un ascensor me decía, pero ¿para qué recursos humanos tiene que estar en una entrevista si yo sé a quién voy a contratar? Y yo decía, pero es que tú puedes saber la parte técnica, que definitivamente allí es donde tú vas a hacer las preguntas, pero hay una parte que es cómo se va a entender la persona en esta cultura. ¿Realmente son compatibles? Este, puedo crecer, hay posibilidades, hay potencialidad de crecer. Entonces, nosotros nos encargamos de visualizar las potencialidades para que el contrato psicológico se dé de manera fluida. Y allí, pues, hago referencia a una teoría bien interesante, Herzberg, que es una teoría de la motivación que tiene que ver con satisfacción e insatisfacción. Quiero que miremos esa parte de los factores motivacionales, es decir, nosotros nos vamos a sentir muy bien y con unas emociones siempre muy positivas cuando nos sentamos muy identificados con el trabajo que estamos haciendo, que yo sienta que estoy creciendo como persona y como profesional, que yo he sido reconocido, no solamente de que por mis logros, sino también que soy reconocido en mi manera de ser, en mi manera de mirar el asunto laboral con mis compañeros, que yo tengo progreso profesional y que yo siento que tengo una responsabilidad, que hay algo importante por lo cual yo estoy allí. El contrato psicológico es muy importante tomarlo en cuenta para efectos de gestionar la emoción, crear un entorno laboral favorable a las emociones que más nos producen y que suben la calidad de nuestra condición como seres humanos emocionales. Bien, entonces allí la gente que conformamos el equipo de gestión de capital humano,
pues tenemos que cumplir esas tres cosas que para mí son las básicas, fundamentales de lo que es la gestión del capital humano, que es captar, después de captar, es decir, después de enamorar, retener y luego desarrollar, básicamente, y por supuesto producir. Ahora, con una premisa sumamente importante, y por eso la puse en verde, porque tiene que ser una gestión así, igual con una gestión ambiental verde, aquí también nosotros tenemos que, sin pasivos sociales ni emocionales. Es decir, al final del día, nos tenemos que preguntar qué estamos como líderes, qué estamos enviando a la casa, qué estamos enviándole a su familia, una persona sumamente cansada, estresada, puede ser de pronto muy exitosa, pero a cambio de qué, de que no está llegando a la casa un ser humano, digamos, satisfecho. Entonces es importante que no hayan esos pasivos sociales ni emocionales. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para que eso suceda y para que nuestra gestión sea realmente verde? Sin pasivos, no generar, es decir, estar muy atento de los riesgos psicosociales, es decir, aquellas situaciones que nos producen estrés. Una muy importante, aunque ustedes no lo crean, es cuando me dicen, esta es la visión y la misión de esta empresa, pero cuando yo estoy dentro, esto no es lo que me ofrecieron, lo que me prometieron. Hay una disparidad enorme entre lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Es decir, para yo poderme alinear aquí en esta cultura, yo tengo que desdecir valores muy personales. Eso genera muchísimo estrés. Entonces es importante que haya congruencia entre los valores proclamados y los valores aplicados. Bueno, evitar riesgos psicosociales cuando tenemos un entorno laboral inadecuado, cuando hay exceso, cuando hay desbalance, hablando de la última ponente, Gloria Ramos, que hablaba de balance. No, ¿hay alguien que hablaba de balance? Sí, cuando hay un desbalance, entonces también yo digo, ya, esto no está bien, no me siento bien y voy a generar estrés. No van a estar las emociones más adecuadas para yo estar bien, sentirme bien y producir, dar valor, generar un servicio. Un clima inhóspito, una organización y gestión del trabajo sumamente ineficiente. Y allí tenemos también una gráfica donde, bueno, mira, esos riesgos psicosociales, bueno, ahí está carga excesiva de trabajo, cuando hay contradicciones, un día te digo así, otro día no te digo así, un día te manejo de esta manera, al otro día me contacto contigo de otra manera. Cuando no formo parte de la toma de decisiones de aspectos que tienen que ver y que me van a afectar, me van a cambiar de área, de localidad, y no me toman en cuenta, no toman en cuenta cuál es mi situación personal, familiar. Cuando no me acompañan, no me siento acompañado cuando yo estoy iniciando, cuando me siento acompañado cuando hay un cambio organizacional, inadecuado manejo de cambios, inestabilidad laboral, esta vez te pago, esta vez no te pago, esta vez te pago en esta fecha, esta vez vas a tener este jefe, no, ahora vamos a cambiar con este lineamiento. Ese tipo de cosas generalmente no son ambientes favorables para una saludable emocionalidad y una comunicación completamente ineficaz. Y bueno, falta de apoyo, acoso, violencia, y cuando nosotros ponemos en conflicto al trabajador en asuntos. Los asuntos de trabajo van en detrimento de su asunto personal y familiar. También entonces allí no estamos generando un ambiente adecuado para una esperada gestión emocional dentro de lo que es la gestión emocional. Bien, ¿qué debemos hacer como gestión de capital humano? Un desarrollo organizacional pertinente y balanceado, es decir, una adecuada división del trabajo, una adecuada distribución de carga, que la persona sea seleccionada para hacer un puesto de acuerdo a sus habilidades y que haya un entendimiento cultural entre la persona y la organización para minimizar a futuro que haya una gestión con un pasivo emocional y social. Equidad en la distribución de tareas y en la compensación, y no solamente eso, sino que la gente perciba que esa equidad es real. Yo tengo credibilidad en esos criterios, porque si no, eso genera estrés, genera miedo, genera incertidumbre,
genera impotencia y ahí entonces está la rabia, el miedo, la inseguridad. Una evaluación de desempeño objetiva para que justamente yo me sienta que estoy justamente tratado. Rutas de carreras definidas, opciones de formación y un mejoramiento continuo. Aquí tiene también mucho que ver el liderazgo, un liderazgo que más que mandar, inspire. Si tus acciones inspiran a otros para soñar más, aprender más, hacer más y cambiar más, entonces tú eres un líder. Me gusta mucho eso porque no es solamente el que yo sea supervisor, que yo sea el que mande, que yo esté influyendo en la gente utilizando el poder. Por eso la diferencia enorme que es influir por persuasión más que por el poder. Eso significa que yo me sintonice con la gente y escuche a la gente, no solamente desde el punto de vista oral, sino que yo me acompase con su software, con sus programas y logre bailar con él en esa danza laboral. Entonces, por eso los líderes más exitosos y los que generan mejores ambientes emocionales son aquellos donde no es suficiente su competencia técnica, sino más bien esa habilidad para comunicar, para negociar, para sincronizar y sobre todo para conectarme empáticamente con la gente. Así que, de acuerdo a Daniel Goleman y en concordancia con lo que decíamos anteriormente, que era Freddy Kaufman, los estilos de liderazgo que favorecen ambientes emocionalmente favorables son aquellos que orientan, son aquellos que generan vínculos, aquellos que están siempre construyendo consenso y están pidiendo aportes y aquellos que están pendientes siempre de identificar cuáles son los potenciales nuevos gerentes y estarlos formando con fortalezas y con habilidades a largo plazo, cuidando, por supuesto, el mantenimiento de la empresa en el tiempo con su gente, con su capital humano. Y algo también muy valioso que es la manera como yo me comunico, cómo un líder se debe comunicar para generar un ambiente sin situaciones inadecuadas desde el punto de vista emocional. Comunicarse adecuadamente, cumpliendo las 4 funciones: informar, controlar, motivar y humanizar. Ya dijimos anteriormente, si yo informo, la gente sabe a qué atenerse, sabe lo que tiene que hacer, sabe a dónde tiene que acudir, sabe cómo conducirse dentro de toda la jerarquía y dentro de la formalidad. No tiene un mínimo de incertidumbre, que eso genera miedo, genera inseguridad, estrés. El tercero, saber cuánto vale lo que voy a hacer, qué esfuerzo tengo que hacer para obtener una recompensa, saber cuáles son mis metas y mis objetivos y también abrir espacios comunicacionales que permitan que la persona pueda drenar. Es decir, es como las ollas de presión para cocinar, yo no sé cómo le dicen en otros países, que tienen una tapita, es decir, que hayan esos espacios para que salga la presión. Manejar adecuadamente esas reacciones individuales por el estrés, que haya acompañamiento, comprensión, por supuesto, siempre tomando en cuenta que la prioridad son la misión y la visión. Justamente escuchar para comprender y no escuchar para responder. La idea es que finalmente nosotros podamos decir en una organización, como se dice en una casa, cumplimos promesas, decimos la verdad, nos perdonamos, somos geniales, somos alegres, somos divertidos, nos podemos reír en los momentos en que es pertinente y sobre todo nos queremos, nos respetamos. Que la empresa haga sentir adecuadamente a la persona, que la reconozca, no es que diga qué bien lo estás haciendo, que lo reconozca como persona en su individualidad, en su manera. Y por supuesto también pues que la persona reconozca a la empresa y que sepa que está en un entorno laboral apuntando hacia un objetivo colectivo. Me gusta este mensaje porque en una empresa podemos decir muchas cosas, hacer muchas cosas, escribir muchas cosas, pero la manera en cómo yo haga sentir al trabajador y a la persona, eso no se va a olvidar y eso me va a conectar y eso me va a hacer sentir identificado, eso me va a hacer sentir en comunión, en común unión
con ese objetivo, con esa misión, con ese propósito. Es lo que quería decirles, es lo que quería compartir con ustedes. Allí están mi santo y seña. Acompañamos la evolución de personas y equipos. Agradecido nuevamente por la oportunidad. Yo no sé si me pasé, pero yo estoy feliz de haber compartido lo que me propuse compartir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Joel. Si puede dejar de compartir, mira, estoy contentísima. Muchísimas gracias por tu intervención. Yo sé que ha sido un reto para ti y yo estoy agradecida con cada persona que he invitado a ser ponente porque sé que tiene un aporte magnífico desde diferentes ángulos. Y se estarán preguntando, bueno, pero ¿cómo que empezamos hablando de emociones y del ser y de cómo estar bien y técnicas de mejoramiento de cómo conocerte y cómo conocer tu propósito y terminamos hablando de las organizaciones? Pues ese es uno de los sentidos principales o uno de los propósitos principales de este primer encuentro Conexión con Propósito. Es precisamente que se logren integrar ambas cosas, porque la persona que va a trabajar todos los días y pasa de 8 a 10 horas en un área de trabajo es la misma que regresa a casa, es la misma que sale a correr bicicleta, es la misma que es papá y mamá, es la misma que tiene que llegar a lavar ropa porque toca hoy ya la cesta de ropa sucia está llena. Y disculpen la informalidad, pero es así, somos una sola persona que desempeña diferentes roles y no podemos, voy a tomar las palabras de Joel del episodio que amablemente pudimos grabar, nos podemos desenfocar circunstancialmente de las situaciones, pero seguimos siendo un ser y no podemos cerrar la puerta de la casa y ser otra persona y transformarnos para ir al trabajo. Simplemente nos ponemos un traje para desarrollar un rol, pero nuestra esencia sigue siendo la misma. Y es importante reconocer que tenemos el permiso de ser quienes somos en el área de trabajo, por supuesto respetando normas y valores que vienen acorde al ente donde vamos a ingresar y del cual somos o tenemos el derecho de saber cuáles son. O sea, nosotros siempre vamos a una entrevista y podemos conseguir pues muchas preguntas que nos hacen para saber si calificamos entrar a una organización, pero nosotros como seres también tenemos el derecho de saber si queremos formar parte de ella y para ello debemos conocerla. Y no es nada más, y se lo digo por experiencia propia, ir a una página web para ver de qué se trata. Yo necesito conectar con la gente. Y cuando rescato lo que dice Joel, al final fue un poema, lo que me compartiste, al decir, pues, ese pensamiento de que puedes hacer lo que haces, decir lo que dices, pero es la manera en que haces sentir. Y cuando tú llevas eso a una organización y entiendes que una empresa, una organización, un ente, eso es algo vivo que también te transmite a ti emociones y que también te habla y te hace sentir. Entonces vamos a tratar de englobar y darnos cuenta que todo lo que pasa en una organización repercute indiscutiblemente en la persona. Entonces, uno de los mejores propósitos, y me encantó que cerraras con eso porque de hecho lo iba a citar, uno de los propósitos de este encuentro es precisamente vincularnos, que tenemos que rodar muy orgánicamente entre todos los roles que realizamos, dentro de ellos la organización, donde quizás pasamos muchísimo más tiempo que con nuestra familia. No me voy a extender yo, así que voy a seguir dando excelente Gracias. exposición, Joel. Saludos, maestro, excelente presentación. Muchas gracias a todos. Me identifiqué con todos los temas, sobre todo con este último. Es importante sentirnos valorados dentro de una organización y 100% soy total defensora de ese comentario y por ello trato de trabajar todos los días en el sitio donde trabajo y donde puedo alzar la voz al respecto.